Fundación de la Orden SDA. Estrategia elaborada por John Dee y Wilhelm von Rosenberg en 1587, denominada Estrategia A1. Primero, objetivos declarados. A. Preservar la sabiduría hiperbórea. B. Procurar que además de conservar el conocimiento actual, 1587, el mismo pueda también incrementarse a través del tiempo con nuevos aportes. C. Preservar la lengua enoquiana. D. Actualizar en cada siglo en el mayor secreto la sabiduría hiperbórea al nivel intelectual de la época y elaborar vías de mutación individual y racial para ser empleadas en el momento en que se cumpla la pauta HHH. E. Mantener una permanente observación sobre el devenir de la historia, registrando todos los sucesos importantes de cada siglo desde la perspectiva hiperbórea, presentando especial atención a los despliegues tácticos de las fuerzas demoníacas de Chan Chambalá, sinarquía, pero sin intervenir jamás ni permitir que dicha observación sea notada por el enemigo, salvo la excepción de la pauta HHH. F. A pesar de las dificultades que pueda presentar cumplir con estos objetivos, los mismos serán llevados a cabo indefectiblemente por virias entrenados para tal fin, quienes se desplazarán por el mundo en cumplimiento de su misión, pero estarán previamente dispuestos a morir por sí mismos en el momento que lo crean oportuno, si con ello contribuyen a mantener el secreto. G. Los objetivos se considerarán alcanzados y los fines para los que fue elaborada la estrategia A1 cumplidos cuando se produzca la pauta HHH, única condición impuesta por los SIDAs a los fundadores John Dee y Wilhelm von Rosenberg. Pauta HHH. Es un tiempo por venir en el cual la misión encomendada se considerará cumplida cuando la sabiduría hiperbórea sea confiada a una élite predestinada para su empleo en bien de la humanidad, la cual girará en torno del enviado Wotan, el señor de la guerra, el jefe que conducirá a los pueblos hiperbóreos a la victoria, el portador de la cruz polar de Cristo, Lucifer. Es este un misterio que nadie logrará descifrar antes del tiempo justo. 2. Análisis de factibilidad y posibles cursos de acción. A. Para desarrollar una estrategia destinada a cumplir los objetivos anteriormente expuestos, debe partirse de 3 elementos rigurosamente necesarios. 1. Los hombres capaces de llevar a cabo la estrategia A1. 2. Los medios necesarios para que los hombres adecuados puedan llevar a cabo la estrategia A1. 3. El método para que los hombres en posesión de los medios necesarios cumplan los pasos justos que les permitan llevar a cabo la estrategia A1. B. Análisis del elemento. Los hombres capaces de cumplir los objetivos propuestos deben reunir ciertos requisitos indispensables: pureza racial nórdica, germana, anglosajona, danesa, etc., rigurosamente demostrable. Lealtad absoluta a los principios declarados. Deben responder con su cabeza por ello. Poseer títulos exotéricos entre sí para que las reuniones secretas que decidiesen hacer con el fin de cumplir los objetivos no den jamás lugar a sospecha alguna. Los hombres que lleven adelante la estrategia 1 deben ser capaces también de detectar con la debida antelación y absoluta seguridad quiénes habrán de ser sus seguidores. Estos serán seleccionados con tal precisión que, llegado el momento de ser iniciados en los misterios de la sabiduría hiperbórea, jamás deberán retroceder. Si ocurriese un caso semejante,
el iniciado será ejecutado junto con su iniciador, etc. Por estos y otros muchos requisitos por el estilo, es que la única alternativa posible para asegurar la provisión de los hombres adecuados parece ser la de formar una casta consanguínea depositaria del secreto, es decir, una auténtica aristocracia de sangre, guardiana y regente de la sabiduría hiperbórea. Curso de acción. Este problema fue solucionado de la siguiente manera por John Dee y Wilhelm von Rosenberg. Entre ambos, eligieron 8 nobles pertenecientes a los más puros y antiguos linajes de Austria, Bohemia, Baviera, Sajonia, Mecklemburgo y Brandenburgo, iniciándolos en la sabiduría hiperbórea e incorporándolos al gran combate. Estos príncipes iniciados firmaron con su sangre un pergamino en el año 1589 por el que se comprometían a cumplir los objetivos y a respetar y hacer respetar la ley del secreto, estableciendo además una alianza perpetua entre sus estirpes, de tal modo que los descendientes estuviesen siempre ligados por lazos de consanguineidad y parentesco. Se fijaron asimismo en dicho protocolo las normas precisas que se deberían seguir en materia de convenios matrimoniales, quedando totalmente excluido del secreto familiar cualquier descendiente que no lograse acreditar, en toda época posterior a 1589, la única herencia sanguínea de los 8 linajes pactantes. Es decir, que si algún descendiente no iniciado decidía unirse en matrimonio con una persona ajena a los 8 troncos de la dinastía, no sería molestado, pero su progenie quedaría definitivamente excluida de acceder a la sabiduría hiperbórea. Para cumplir estas normas y evitar errores irreparables entre los miembros iniciados de la familia, se comprometerían a llevar cuidadosamente libros genealógicos que indefectiblemente deberían ser consultados al celebrarse una boda o en el momento de elegir a aquellos afortunados parientes merecedores de conocer el secreto familiar. Sería largo enumerar las formidables previsiones tomadas por los 8 príncipes para asegurar el elemento 1, los hombres capaces de llevar adelante la estrategia de John Dee y Wilhelm von Rosenberg. Solo agregaremos, para finalizar este análisis, que como el número de miembros iniciados, por razones esotéricas que analizaremos más adelante, jamás debería ser mayor de 16 ni menor de 8, quedaba convencido desde el principio que se procuraría completar estos números aún con mujeres, las cuales tendrían los mismos derechos a la iniciación hiperbórea que sus parientes masculinos. También se introdujeron cláusulas que contemplaban la posible extinción de alguna de las estirpes y discurrían sobre la manera de proceder en tales casos. El pergamino en el que se documentaba este pacto de sangre fue depositado junto a la esteganografía y a los tratados en lengua enoquiana en el antiguo baúl reforzado con flejes de acero que perteneciera a Cornelio Agripa von Netterstein y que John Dee transportara hasta Praga. Justamente dicho baúl constituyó durante 300 años el símbolo mismo del secreto familiar legado por aquellos 8 príncipes esotéricamente conjurado. A pesar de los recaudos que se tomaron para velar por la seguridad futura de la sociedad secreta familiar, a los 100 años de su fundación ya se sospechaba que la misma existía. Ello resultó inevitable debido a ciertas operaciones financieras realizadas por los iniciados que comentaremos en el siguiente análisis. En el siglo XVIII se habló de una sociedad de alquimistas que funcionaría en el mayor secreto e integrada exclusivamente por miembros de la nobleza protestante de Alemania, y hasta se especuló con que podría tratarse de los misteriosos Rosacruces o de una sociedad de francmasones. Quien primero sospechó y realizó indagaciones, aunque sin mayores consecuencias,
fue la Iglesia Católica. Sin embargo, en el siglo XIX se investigó seriamente, tratando de descubrir y destruir a la sociedad secreta familiar. El ataque no provenía ahora de la Iglesia Católica, que por el contrario poseía intereses comunes con la dinastía, sino del Iluminismo, la secta fundada en Baviera por Adán Weishaupt en 1776. Esta sociedad paramasónica fue uno de los motores ocultos que impulsaron a los movimientos revolucionarios que asolaron Europa a partir del siglo XVIII y, de hecho, constituyó una pieza importante en la gran ofensiva sinárquica del siglo XIX. El iluminismo era el primer intento serio de destruir la civilización cristiana, empleando tácticas subversivas y revolucionarias, y proponía liquidar a las aristocracias de sangre para repartir el poder entre ricos comerciantes y burgueses, y no menos ricos judíos. Se comprende entonces que los iluministas considerasen como enemigos mortales a los miembros de una sociedad secreta como la que estamos comentando, portadora de la sabiduría hiperbórea, es decir, poseedora del conocimiento necesario y suficiente como para contrarrestar la ofensiva sinárquica. Y aunque solo se disponía de la sospecha de su existencia, podemos decir que una terrible guerra secreta fue librada durante todo el siglo XIX contra la dinastía, de la cual no daremos los detalles para no prolongar demasiado el relato. Salvo uno que consideramos altamente significativo. Fueron los iluministas quienes denominaron SDA, a falta de nombre verdadero, a la Sociedad Secreta Familiar. El nombre lo tomaron de la antigua divisa Sapiens Donatibus Astris, del blasón de uno de los 8 príncipes que fundaron la dinastía, dado que el escudo heráldico correspondiente se hallaba a la vista en un castillo prusiano, a donde los iluministas suponían que funcionaba la sociedad secreta. Como nadie desmintió jamás esta cuestión, se la continuó denominando SDA, criterio que seguiremos nosotros también de aquí en adelante, pero no sin antes aclarar que los miembros iniciados de la dinastía empleaban entre ellos un nombre para referirse a la sociedad secreta familiar. En efecto, el hombre secreto de la SDA era Einenhar, vocablo que alude a la élite de Odín y que desde hace miles de años se emplea para señalar a las sociedades de guerreros iniciados. De cualquier manera, como por SDA fue conocida en el mundo, SDA la seguiremos llamando a lo largo del relato. C. Análisis del elemento 2. Considerando la solución dada al problema de hallar los hombres capaces de llevar adelante la estrategia mediante una dinastía iniciática, el segundo elemento, los medios necesarios para que los iniciados cumplan sus objetivos, puede reducirse a 2 aspectos principales: medios financieros y medios logísticos o de infraestructura. Curso de acción. Los medios financieros, tratándose de una sociedad secreta familiar, podrían cubrirse con el patrimonio personal de los miembros iniciados de la dinastía. Sin embargo, esta solución no pareció satisfactoria a los 8 príncipes, pues generaba demasiadas alternativas probables y, consecuentemente, pocas garantías de seguridad. Por ejemplo, ¿qué ocurriría si determinadas circunstancias produjesen la quiebra personal de algunos de los miembros? ¿Arrastraría en su ruina la sociedad secreta familiar, sellando así la suerte de la sabiduría hiperbórea? Esta posibilidad, o cualquier otra por el estilo, resultaba inaceptable para los príncipes, de modo que optaron por una solución diferente. Decidieron dotar a la SDA de un tesoro propio, el cual, a fin de independizarla de toda suerte de contingencias, debería obrar como una reserva extraordinaria de la que solo se podría echar mano en casos excepcionales. Prácticamente el tesoro consistía en un arca de seguridad en la que se había depositado en metálico una importante cantidad de oro y plata, a la que contribuyeron los 8 por igual.
A este fondo de reserva los iniciados denominaban tradicionalmente legatum aureus. Por medios logísticos se entiende todos aquellos elementos materiales que contribuyen al desarrollo de la estrategia A1 y aseguren su ejecución. De aquí que los medios variasen, naturalmente, con el correr de los años, de acuerdo a las necesidades, y no pueden describirse fuera del contexto histórico. Por ejemplo, en el tiempo de la fundación se estimó como medio logístico fundamentales la disposición de un sitio libre de miradas inquisidoras para efectuar los estudios de la sabiduría hiperbórea y otorgar la iniciación hiperbórea, y una cámara secreta lo suficientemente segura para guardar el legatum aureus y los baúles con manuscritos en lengua enoquiana, la esteganografía, etc. La infraestructura inicial con que se contó para cumplir estas necesidades consistió simplemente en un castillo amurallado, al cual se le construyeron sectores secretos a los que solo tenían acceso los iniciados. Sin embargo, como se verá más adelante, estas medidas resultaron insuficientes en corto plazo a causa de la Guerra de los 30 años, y luego de concluida esta contienda, a raíz de diversas razones históricas, los medios logísticos fueron requiriendo de distintos elementos no previstos en la planificación inicial de la estrategia A1. Para conocer con cierta precisión la suerte corrida por la SDA entre los siglos XVII y XX y evaluar parte de lo hecho en materia de medios financieros y logísticos, daremos al final de estos análisis un esquema histórico de la estrategia O. D. Análisis del elemento 3. El método debe cumplir, entre otras cosas, las siguientes condiciones principales. 1. Tiene que dar en cualquier época una indicación objetiva de la situación propia y de la posición enemiga. 2. Determinará con absoluta seguridad el momento en que la pauta HHH se esté por cumplir. Y 3. Permitirá a la SDA reconocer inequívocamente al enviado de Wotan, ese jefe germano invencible de quien depende la pauta HHH. Curso de acción. Como método general, en tiempos de la fundación, John Dee y Wilhelm adoptaron una de las 7 vías secretas de liberación espiritual que enseña la sabiduría hiperbórea. Con esta vía, llamada de la oposición estratégica, fueron iniciados exitosamente los 8 príncipes de la dinastía, decidiéndose que en lo sucesivo la SDA se consagrase a cultivar la técnica secreta correspondiente, cuyo nombre actualizado es técnica arquemónica. Para cumplir con las condiciones antes mencionadas, se procedió de la siguiente manera, empleando técnicas hiperbóreas antiquísimas, que sin embargo puede conocer siempre un iniciado hiperbóreo. John Dee diseñó un detector sincronístico de estado, instrumento que permite conocer en cualquier momento la situación estratégica propia y la posición enemiga. El detector presenta el aspecto exterior de un juego de azar, lo que no debe sorprender, dado que numerosos juegos tales como el I Ching de los chinos, el juego de porotos payares inca, el juego de dados greco-romano, el ajedrez hindú, el go chino-japonés, etc., son todos la expresión profana de antiguos detectores cuyo uso esotérico se perdió y a los que luego de una caída exotérica se destinó para pasatiempo o entretenimiento. La ciencia actual solo pudo cuantificar el azar a partir de las matemáticas discretas, pero sin llegar a resultados significativos por haberse perdido la relación entre el sentido metafísico del número y su realidad óntica. Es decir, se desconoce la relación acausal que existe entre los arquetipos colectivos del inconsciente humano, de los cuales los números forman parte, y los arquetipos colectivos psicoideos que soportan las formas del mundo concreto, matemáticas reductibles. Por este motivo, la ignorancia de principios esenciales,
ni aun contando con la extraordinaria ciencia de la cibernética, es posible todavía comprender y explicar el funcionamiento de un juego tan sencillo como el I Ching. Este es uno de los llamados juegos adivinatorios, cuyo aparente poder es el de detectar lo que va a ocurrir en respuesta a preguntas formuladas previamente por el jugador. Se arrojan al azar los palillos o las monedas simultáneamente con la formulación de la pregunta. A continuación, se interpreta la posición de los palillos o monedas, de acuerdo al hexagrama obtenido, empleando un procedimiento analógico de reducción simbólica, basado en la tradición, en la consulta de libros sagrados o manuales filosóficos, dictados para tal fin por sabios que vivieron hace milenios. Aquí es donde se aprecia la caída del juego, pues los detectores sincronísticos de estado no emplean reglamento. Todo reglamento o regla formal es ajena a su sentido, contraria a su naturaleza, y segura muestra de que se desconoce, sea porque se olvidó, sea porque el iniciado que lo diseñó no lo reveló, su uso. Por último, cualquier detector sincronístico constituye un elemento táctico, tal como un radar, una alarma o una atalaya, diseñado exclusivamente para su empleo en una estrategia determinada. En el detector, lo más importante es su función táctica, a la cual se ha ajustado la construcción del mismo, de modo que fuera de su estrategia no posee utilidad alguna ni sus resultados pueden ser razonables para nadie. Es lo que ocurre con los juegos mencionados, en verdad detectores que son residuos de remotas estrategias cuya clave se perdió hace milenios y con ella su significado, debiéndose adosar un reglamento para forzar una significación que desde luego ya no es la misma ni jamás lo será. Al instrumento diseñado por John Dee, Wilhelm von Rosenberg lo denominó irónicamente juego del Mesías, dado que el mismo permitiría descubrir aquel tiempo final en que habría de manifestarse el enviado de los siddhas hiperbóreos. Pero no era este el único motivo de tal denominación. Para prevenir la posible caída del detector en manos profanas, cosa que no ocurrió nunca, se lo construyó disimulado en una maqueta de pesebre navideño, de suerte tal que nadie que no estuviese en el secreto podría ver en él otra cosa que una bella representación del nacimiento del niño Jesús. El detector en sí consistía en un tablero y 3 cuerpos que se debían arrojar sobre él. El tablero exhibía en su superficie hábilmente dibujadas una cantidad de signos y runas, las cuales guardan una cierta relación con las construcciones megalíticas de Europa. Los cuerpos eran 3 diferentes poliedros, también con signos grabados en las caras. Como camuflaje, se procedía a colocar sobre el tablero una cabaña de reducidas dimensiones a modo de establo, rodeada por infinidad de pequeñas figuras exquisitamente talladas. La cunita con el niño Dios, la Virgen Madre, los Reyes Magos, José el Carpintero, diversos animales como el caballo, el burro, la cabra, algunos árboles y matorrales, relieves de roca, etc. Entre tantas miniaturas, nadie hubiese podido descubrir a los poliedros, perfectamente ensamblados en algunas estatuillas, ni es probable que prestase atención al tablero que servía de piso, pues por menos fe que tuviese el observador, seguramente quedaría maravillado al comprobar la minuciosidad evangélica con la que se había logrado representar el sagrado nacimiento. Pero dejemos por un momento de lado las medidas de seguridad tomadas por John Dee y Wilhelm von Rosenberg. Despojemos al juego del Mesías de sus elementos accesorios y preguntemos: ¿de qué manera podría este juego cumplir con las condiciones expuestas en el análisis del elemento 3? La respuesta es que el detector solo satisfacía, lo que es realmente mucho, a las 2 primeras condiciones. Daba una indicación objetiva de la situación propia y de la posición enemiga en cualquier momento con solo arrojar los cuerpos sobre el tablero. Y también permitiría conocer el tiempo
en que el enviado de los sidas habría de manifestarse, atendiendo a la posición ganadora de los poliedros sobre el tablero. En efecto, si bien no existe reglamento para el juego del Mesías, sí está bien determinada la única posición de las piezas que indica el fin de la estrategia propia, es decir, la conclusión de los objetivos fijados, con lo cual se torna inútil toda acción ulterior, pues carecería de motivación estratégica. Del mismo modo, al desaparecer la estrategia que le dio lugar, se anula el sentido del juego, ya que al no existir conflicto o posición, no hay posiciones estratégicas que detectar. Por eso es que se ha determinado una posición ganadora, para indicar cuándo ha terminado el juego. Por supuesto, esta ingenua afirmación oculta la terrible consecuencia real que se desprende de la posición ganadora, o sea, de la finalización del juego, que el tiempo del Mesías ha llegado. Se comprende que un instrumento de esta naturaleza debe ser manipulado con extremo cuidado, pero seguramente el lector desprevenido se sorprenderá al saber el modo riguroso en que está operado por los iniciados de la SDA y el tiempo que transcurría entre cada tirada. Para dar una idea de lo primero, basta considerar que el tablero debía orientarse geográficamente y que el iniciado que arrojaba los poliedros debía proceder de acuerdo a una forma ritual, en la que era necesario atender a la posición del cuerpo y durante la cual se pronunciaban temibles palabras en lengua enoquiana. Sobre lo segundo, quizá lo más sorprendente lo constituye el hecho de que el juego del Mesías debía ser jugado cada 35 años. Es decir, el juego como detector podía consultarse en el momento en que las circunstancias lo requiriesen, por ejemplo, durante una crisis o para evaluar alternativas. Pero salvo casos de extraordinaria necesidad, el método fijado por los fundadores establecía que la tirada normal se realizaría cada 35 años, a partir de 1589, en día y hora a determinar cada vez según pautas astrológicas impuestas desde un principio por John Dee. De este modo resultó que el juego del Mesías era operado por los iniciados de la SDA solo 2 veces por siglo, en ocasiones que revestían la máxima importancia para ellos. Como otras pautas dadas por los fundadores en materia de incorporación de nuevos miembros de la dinastía a la SDA, establecían que las iniciaciones debían practicarse en fechas fijas, cada 17 años y medio. Se comprende que cada 2 ceremonias iniciáticas se producía la coincidencia con la fecha en que se operaba el juego del Mesías. Era en esas oportunidades cuando el ritual cobraba mayor trascendencia, pues luego de las nuevas iniciaciones, si había candidatos para ello, se procedía a operar el detector en presencia de la totalidad de los miembros de la SDA. Esto último no ocurría en las ceremonias iniciáticas intermedias, donde era posible que solo se hallara presente la mitad de los iniciados, pero durante las fechas dobles, cuando se practicaban las ceremonias de iniciación y luego se realizaba la tirada normal, el clímax carismático logrado era sin duda superior. En esas ocasiones podría afirmarse que la presencia de los sidas constituía una realidad percibida por todos, aunque sería tarea inútil intentar reproducir aquí, con meras palabras, lo que sentían interiormente los iniciados. Debemos hacer notar, para que se aprecie debidamente, el carácter exclusivo y particular de tal experiencia, que la mayoría de los iniciados solo lograba asistir una vez en la vida a una tirada normal, y de hecho, en 300 años, fueron muy pocos los que presenciaron 2 veces la operación. En estas extraordinarias oportunidades, cuando exactos y minuciosos cálculos astrológicos confirmaban el momento elegido, un berserkir, es decir, un camerat iniciado, procedía a preparar el juego del Mesías para su operación. Se adoptaban para el caso las máximas medidas de seguridad, siendo normal que la reunión se realizase en las profundas cámaras secretas de algún castillo inexpugnable.
Tratemos, sin embargo, de presenciar una de tales ceremonias, en las que los miembros iniciados de la SDA, descendientes todos de los 8 príncipes fundadores, se aprestaban a consultar al detector sincronístico de estado. Podemos imaginarlos fácilmente recurriendo al misterio de la sangre pura, remontando el sutratma carismático, sincronístico y acausal de la aura catena, la cual nos une en tanto que virias hiperbóreos con quienes han visto. Acerquémonos entonces a una de aquellas ceremonias secretas de la SDA y observemos atentamente cuanto allí ocurría. Para recreo del lector, solamente agreguemos que nos hallamos en un lugar del norte de Alemania, a fines del siglo XVII, bajo la bóveda de piedra de una pieza subterránea que hace las veces de cripta iniciática.